se fatigarán. Amén. Por la gracia del Señor, en esta noche he titulado el tema, un joven consagrado es poderoso. Amén. Un joven consagrado es poderoso. Por favor, la hermana que estaba dirigiendo el culto, tenga la bondad de de ponerme en las manos del Señor. Soberano Jesús, bendito Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, digno es usted de adoración, Señor, de toda alabanza, bendito Dios. En esta hora, bendito Señor, presentamos, Señor, a su siervo, bendito Dios, que sea usted, Señor, ordenando sus palabras, sus pensamientos, Señor, inspirando su vida, bendito Dios. Que en esta noche, Señor, se convierta en ese canal de bendición para cada una de nuestras vidas, Señor. Nosotros somos necesitados, Señor, de esta palabra, Señor. Usa sus labios, Señor, que en esta noche hable con autoridad y renuevo, bendito Dios. Gracias, mi Señor, por escoger a su siervo, Señor, para que en esta noche, Señor, podamos recibir, Señor, este alimento espiritual, bendito Dios, a través de su vida, Señor. Úsalo en gran manera, bendito Dios. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor Jesús. Santo es su nombre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por favor, tenga la bondad. Tomen sus asientos. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. A ver, los jóvenes, digamos una alabanza al Señor. Amén. Hay dos jóvenes. Amén. Hay dos jóvenes en María Guadalupe. A ver, un joven consagrado, una alabanza al Señor. Ah, no, qué bendición. Ah, más consagrados. Qué alegría en esta noche. Qué bendición. Entonces, la palabra del Señor nos use en esta mañana y ser una bendición para ustedes, hermanos. La palabra del Señor que habíamos leído en Isaías el capítulo 40, el verso 30, el verso 31. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta enseñanza que hemos tomado por la gracia del Señor Jesús es un joven consagrado es poderoso. Amén. Un joven consagrado es poderoso. En esta noche alguien querrá salir más poderoso de lo que ya es en el Señor. Amén. Antes de empezar con la enseñanza, quiero compartir, como siempre se ha predicado, que la naturaleza divina de Dios es espíritu. Amén. Que la naturaleza divina del Señor es espíritu. Él puede estar en todo lugar. Él puede estar aquí, también puede estar allá donde usted está sentado. Amén. Siempre y cuando nos dispongamos a escuchar su palabra atentamente, siempre y cuando nosotros prestemos atención y abramos nuestros corazones, siempre y cuando nosotros queramos saciar la sed que tenemos de llenarnos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Joven quiere decir un muchacho. Joven quiere decir un muchacho. La etapa de la juventud, hermanos, la etapa de la juventud empieza desde los 12 años hasta los 18 años. La adolescencia, más conocido como la juventud. Pero si vamos a la etapa de la juventud, termina a los 35. A los 35 años hacia abajo, la persona deja de ser joven, sea caballero o sea dama. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros en esta noche, hermanos, estamos congregados en la presencia del Señor, rindiéndole culto a un Dios invisible, a un Dios que no le hemos visto, a un Dios que no le hemos tocado,
pero le hemos sentido poderosamente en nuestros corazones, es porque le estamos esperando sus promesas. Amén. Estamos esperando su promesa, y la promesa de Él es que nos va a venir a llevar. Amén. Nos va a venir a llevar. Un día nos va a venir a llevar, jóvenes. El Señor un día nos va a levantar. Amén. Gloria al Señor Jesús. He tomado el ejemplo del águila en esta noche. El águila es un ave se puede decir que vuela muy largo, muy admirado es el águila. El águila es un ave que es muy codiciado porque por su velocidad, por su juventud, por su desarrollo y su destreza para poder cazar a las presas con facilidad. El águila es muy rápido en cazar sus presas, amén. Pero el águila, dice que hay águilas que viven hasta 150 años, hermanos. Hay águilas que viven hasta 150 años. Amén. Pero llega a la edad de 70 años, el águila dice que sufre un proceso donde el águila tiene que decidir sufrir ese proceso tan doloroso o morir. Entonces, el proceso es muy duro, el proceso no es fácil. ¿Por qué? Porque el proceso del águila dice que tiene que irse a una montaña muy alta, donde nadie le conoce, donde nadie le vea, porque va a quedar vergonzoso. ¿Por qué? Porque el águila con sus uñas va sacando sus picos. Primero saca sus picos, después saca sus uñas, después los pelajes que está por demás viejos se va sacando. Y eso, el águila, dice que ese proceso del águila es un proceso muy doloroso y muy vergonzoso. Amén, porque imagínense al águila sin picos, sin uñas, sin plumas. El águila, yo pienso que ha de tener vergüenza. Amén. Entonces, pero ese proceso dice que es muy doloroso. Entonces, el águila tiene que decidir entre aceptar ese proceso tan doloroso o morir. Entonces, en la juventud viene a suscitar lo mismo. Los muchachos se fatigan y se cansan, dice. Llega el tiempo donde la juventud empieza a vivir una vida cristiana que se le ve en la iglesia ayudando a barrir, se le ve en la iglesia ayudando a hacer las cosas, se le ve en la iglesia ayudando con muchas ganas de predicar, se le ve en la iglesia con muchas ganas de servir, se le ve en la iglesia con muchas dotaciones para servir al Señor. Pero pasa el tiempo donde el muchacho se cansa, donde el muchacho se fatiga, donde el muchacho ya no quiere orar, donde el muchacho ya no quiere predicar, donde el muchacho ya no quiere muchas veces hasta obedecer. Y el muchacho muchas veces ya no quiere ir a los cultos. Y por todas esas cosas el muchacho mejor empieza a ver las cosas de afuera y también empieza a ver quizá las tentaciones de afuera. Entonces llega ese proceso donde el muchacho tiene que decidir, amén, tiene que decidir, gloria al Señor Jesús. Mire lo que pasa con el águila. El águila dice que está en la montaña y en la montaña dice que con su misma cabeza dice que se golpea a la roca hasta que se caiga el pico. Dice que las uñas, dice, con sus tenazas mismas le acaba a las uñas. El pelaje dice que él mismo se saca el pelaje. Y ese proceso dice que es muy doloroso. Y yo puedo decir que cuando Dios tiene un propósito con un joven o con una señorita, es necesario que llegue el muchacho llegue también a ese proceso. Amén. Es necesario
cuando Dios tiene un propósito con un joven o con una señorita, o cuando el Señor quiere consagrar a alguien, es necesario que esa persona, ese hermano, también sufra este proceso. Y a veces uno se piensa, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué? Porque es necesario que pasemos ese proceso. Mire, cuando el águila termina de sacar todo su pico, sus uñas y sus pelajes, en la misma montaña, el águila nuevamente le vuelve a crecer un pico nuevo. Nuevamente le empieza a crecer sus uñas nuevas. Nuevamente le empieza a crecer nuevas plumas. ¿Y qué pasa? Que el águila llega a vivir doble, llega a vivir 150 años, hermanos. 150 años. Pero si el águila no aceptaba ese proceso de parte del Señor, el águila se moría. Amén. El águila se moría por lo más doloroso que él no quería aceptar. El águila se moría. Así pasará con muchos jóvenes. El Señor le dirá, deja a tu novia del mundo. Es un proceso muy doloroso que el joven tiene que aceptar si quiere seguir vivo en la presencia del Señor. Muchas veces el Señor le dirá, tienes que dejarte de cortar el cabello, quizá con líneas, ahí hacen unas líneas, unas rayas, una raya en la frente, hacen algo recto. Muchas veces el Señor tendrá que decir, tienes que dejar eso. ¿Para qué? Para que sigas viviendo en la presencia del Señor. Muchas veces dirá el Señor, tienes que dejar de ponerte faldas cortas. ¿Por qué? Porque quiere el Señor que sigas viviendo en la presencia del Señor. Y entonces ahí viene la gran decisión del joven, o hermano, en obedecer a la palabra del Señor o en no obedecer. Porque si no obedece, muere espiritualmente. Pero si obedece, crece espiritualmente. Amén. Digamos una alabanza al Señor Jesús. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Para continuar con esta enseñanza, yo le voy a invitar que le dé un fuerte aplauso al Señor Jesucristo allí donde está. Y reconózcale que Él es santo, que Él es poderoso, que su presencia traspasa todas las cosas, que sin su presencia no podemos vivir. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mira, entonces llega procesos al joven. Y a veces el joven piensa, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Oiga, mire, yo le testifico. Cuando yo estaba en la iglesia sirviéndole al Señor, habían otros jóvenes de la iglesia. Yo estaba liderando la juventud. Y había jóvenes de la iglesia que andaban con novias a escondidas y yo les miraba. Andaban en los buses con sus novias, a veces hasta besándose. Gloria al Señor Jesús. Había jóvenes que en la iglesia se vestían de una forma y afuera se vestían de otra forma, como en el mundo. Y a veces, muchas veces, les ponían a servir. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? Pero ¿sabe lo que realmente era lo más hermoso? Es que cuando ellos predicaban, por más que predicaban, la iglesia no sentía nada. No sentía nada. Cuando ellos cantaban, la iglesia no sentía nada. Cuando ellos dirigían algo, la iglesia no sentía nada. Pero ¿sabe qué era lo más hermoso que pasaba conmigo? Cuando a mí me ponían a predicar, la presencia del Señor se derramaba en la iglesia. Cuando yo cantaba un coro, cuando yo cantaba un cántico, algo, la presencia del Señor se movía en la iglesia. Los beneficios del joven consagrado es que la presencia del Señor es su respaldo.
La presencia del Señor es su fuerza. La presencia del Señor es su vida, su pasión. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Entonces el joven tiene que decidir si bien ser lleno del poder del Espíritu Santo o si bien no. No todos los jóvenes, no todos los jóvenes, no todos los jóvenes. Porque en la congregación donde estaba antes de salir al ministerio, habían como 80 jóvenes. Y algunos iban a la iglesia por ir. Algunos cantaban por cantar. Algunos estaban ahí porque quizá estaban viendo a alguna hermana. Algunos se vestían solo para que le vea la hermana cómo está vestido así de elegante. Pero no todos se iban a buscar a Dios. Cuando terminaba el culto, el que se iba por ir no entendía ni la palabra del Señor. No caía ni lágrimas por sus ojos. No sentía la revelación de la palabra. Pero el que se iba por buscar más de Dios, el que se iba por consagrarse más a Dios, él salía hablando en nuevas lenguas. Él salía lleno de la presencia del Señor. Porque el Señor Jesucristo nos conoce, hermanos. El Señor Jesucristo nos conoce, hermanos. Por eso uno se piensa, ¿por qué ese joven no siente lo que yo siento? ¿Por qué? ¿Y por qué ese joven no le pasa lo que a mí me pasa? ¿Por qué? Es que Dios tiene un propósito, pero solo contigo. Porque eres el joven que más estás en el altar llorando, porque Dios tiene un propósito contigo. Porque eres la hermana que estás allí liderando sola quizá, porque Dios tiene un propósito contigo. Muchas veces vas a quedarte sola y nadie te va a ayudar y todos te van a dar la espalda. Pero ¿por qué te pasa eso? Es porque Dios tiene un propósito contigo. Para que Dios te ponga en un lugar alto, no es porque te van a poner porque eres bachillero, porque eres tecnólogo, porque tienes una licenciatura o porque eres ingeniero, no. Para que Dios te ponga en lugares altos, tienes que ser lleno de la presencia del Señor. Tienes que vivir una vida consagrada. Tienes que agradar primero al Señor Jesucristo. Tienes que revestirte del poder del Espíritu Santo cada día. Tienes que dejar las cosas de afuera. Tienes que dejar de estar viendo a las chicas de afuera. Mejor tienes que meterte en la presencia del Señor Jesús. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Rey soberano, al Dios todopoderoso? Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando un joven consagrado se acerca al Señor, cuando un joven consagrado se acerca al Señor, ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que el Señor Jesucristo le va dando su confianza. El Señor Jesucristo le va mostrando su poder. El Señor Jesucristo le va revelando su palabra. El Señor Jesucristo le va llenando de dones. El Señor Jesucristo le va llenando de autoridad. Aleluya. Cuando existe un joven consagrado en la iglesia, cuando otros quieren regresarse para atrás, ahí está el joven consagrado. Dice, no podemos regresar, pues tenemos que seguir en adelante. La obra tiene que continuar. Cuando hay un joven consagrado, tiene la mente de Cristo en su cabeza. Habla las cosas de Cristo, piensa como Cristo, vive como Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. El verso 30 es algo muy, muy triste. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. El que se descuida del Señor, el que se descuida de llenarse de la presencia del Señor, ese joven cae, porque no tiene la protección. No tiene la armadura, no tiene el regocimiento, el regocijo del Señor en su vida. Camina porque Él quiere, no porque Dios le llama.
Porque cuando alguien camina por obligación se cansa. Se cansa, hermanos. Pero cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un tratado especial con ese joven, por más que le vengan pruebas, por más que le vengan luchas, por más que le vengan tentaciones, pero ese joven se mantiene firme en la presencia del Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Porque a pesar de las pruebas, porque a pesar de las tentaciones, el joven sigue siendo consagrado. ¿Por qué? Porque está esperando a Jehová, porque está esperando al Señor, porque quiere irse con el Señor, porque quiere irse a la patria celestial. Por eso es que está rechazando todas las cosas malas, todas las cosas negativas. Y no solo los jóvenes, también los ancianos siguen en la fe, permanecen, ya no pelean, ya no chismean, ya no se ponen pantalones. ¿Por qué? Porque están esperando al Señor Jesucristo. Después el águila baja de la montaña con su pico nuevo, con sus uñas nuevas, con su plumaje nuevo. Oiga, el Señor le da doble habilidad todavía. Le aumenta las fuerzas, ya no es la misma, las fuerzas llegan a ser doble vez más. Y eso pasa en el cristiano. Cuando alguien espera en el proceso, por más doloroso que sea, el Señor le regala otra doble porción de su Espíritu Santo. El joven tiene que seguir mirando la santidad. El joven tiene que seguir viviendo la consagración. El joven tiene que seguir llenándose de la presencia del Señor. Yo no sé si en esta noche alguien no es lleno de la presencia del Señor, pero quiere ser lleno de la presencia del Señor. Levante su mano allí donde está. Hay poder en el nombre de Jesús. Debemos agradar al Señor con integridad. Cada día tenemos que buscar el rostro del Señor. Cada día tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Si quieres que esos cultos sean avivados, pues llénate de la presencia del Señor. Si quieres autoridad de Dios, pues llénate de la presencia del Señor. Dedícate a consagrarte a Dios. Aleluya. Si quieres participar o quieres predicar y quieres el respaldo de Dios, solo tienes que dejar de hacer lo malo y tienes que consagrarte solo para Él, y verás cómo el Señor Jesucristo te va a llenar de autoridad. El Señor Jesucristo te va a llenar con dones. El Señor Jesucristo te va a levantar de allí de donde estás, porque cuando alguien no levanta la mano, no es porque no quiere, es porque está atado, es porque le da vergüenza, es porque ya no tiene fuerzas. Pero en esta noche yo le digo en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor va a hacer algo glorioso allí donde estás. Yo quiero invitar a todos los jóvenes que están allí por atrás. No sé si hay invitados o hay nuevos. Póngase en la posición de pie, allí donde está. Todos los jóvenes allí donde están. Y quiten las sillas de ahí donde están. Quiten las sillas de ahí donde están. Vengan más adelante. Alabaya salababasa lalabasa y alalabasa lababasa. Santo, 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 santo. No te pongas de rodillas, solamente preséntate ahí adelante. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Se van a romper cadenas en esta noche. Yo lo siento así.
Hay alguien que ya no ha estado hablando en nuevas lenguas. Hay alguien que ya no ha estado sintiendo la presencia del Señor. Y es más, hay alguien que no cree en el poder del Espíritu Santo. Yo te voy a dar un secreto, lo que él hizo el águila. El águila se fue a la montaña allá, donde nadie le veía. Donde nadie le veía, allá se fue a la montaña. Y allá en la montaña dejó que el proceso le dé